Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Vamos a recorrer otra vez todo lo que pasó en la semana en DTV, el periodismo en el Congreso. Empezamos con las repercusiones que hubo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a donde se siguió trabajando alrededor del aporte extraordinario y solidario. El sentido de la palabra solidario tiene que ver con el objeto que tiene lo producido a través de este aporte, para lo que va a servir. Se trata de expresar de que se busca la solidaridad de los que más tienen para llevar una ayuda a los que más lo necesitan. Y como yo digo permanentemente, ninguno de los alcanzados por este aporte va a cambiar ningún aspecto de su condición luego del aporte, pero los que van a recibir el beneficio seguro que van a estar un poquito mejor. Por eso se llama solidario. Pero tuvimos que poner la palabra obligatorio para disipar dudas de cuestiones judiciales, de que alguien entendiera que, como decía, aporte solidario podría convertirse en un acto voluntario. Estamos planteando, y hoy hemos dado informaciones absolutamente precisas que nos hizo llegar la AFIP. Estamos hablando de un universo de menos de 10.000 personas. De menos de 10.000 personas, es decir, el 0,02% de la población que estaría alcanzada por este aporte y que generaría una masa de recursos superior a los 300.000 millones de pesos, que serían distribuidos en 5 objetivos y que todos tienen que ver con la solidaridad, cuestiones que tienen que ver con la salud, cuestiones que tienen que ver con el trabajo en las pymes, cuestiones que tienen que ver con ayudar a los estudiantes para que puedan estudiar, cuestiones que tienen que ver con mejorar la situación edilicia y de infraestructura en los barrios populares, cuestiones que tienen que ver con una cuestión estratégica como es la producción de gas. Le van a agregar ahora, lo aclaró Heller, obligatorio. La palabra obligatorio. Uno dice un aporte, uno dice, bueno, ¿cuándo uno hace un aporte? Bueno, es voluntario, lo que uno quiere, no. Este es obligatorio, por ley, destinado a financiar parte del gasto público. Bueno, es un impuesto, o sea, empezamos mal con el proyecto porque arrancamos no reconociendo lo que es. Y esto no es inocente, Eduardo, no es una cuestión semántica, como hoy lo dijo alguna diputada en la discusión en la comisión. No es semántica porque al ser un impuesto, la Constitución establece una serie de derechos y garantías para los contribuyentes, todos los contribuyentes, que ante posibles abusos por parte del Estado, que tiene la facultad de crear en forma unilateral, por vía del Poder Legislativo, impuestos que luego son obligatorios para los que quedan comprendidos en el hecho imponible, la Constitución contempla garantías como que no se violen determinado tipo de principios, que no sea confiscatorio, que no sea retroactivo, que no lesione el principio de igualdad, el de legalidad, y por eso no le quieren llamar impuesto, pretendiendo escapar a estos derechos, por un lado, y por otro lado porque al ser un impuesto no coparticipable, no es un dato menor no se coparticipa con las provincias, sino que tiene una afectación específica, bueno, en tal caso necesita una mayoría especial para ser aprobado de 129 votos en la Cámara, que hay que ver si los tienen. La oposición ha fijado postura. La postura obviamente es oponerse. Digamos, la oposición de Cambiemos, ¿no? Otros sectores de la oposición no. Vamos a seguirlo discutiendo. Cada vez estamos más convencidos que doctrinariamente, desde el punto de vista de la solidaridad, desde donde lo mire, es un aporte que en este tiempo se necesita, y cuando hay este tipo de crisis, sin ninguna duda que los que más tienen son los que tienen que aportar para que precisamente los que menos tienen estén un poquito mejor, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Como una tiene asignaciones específicas.
que va a ir obviamente para el tema que tiene que ver con la emergencia sanitaria, para equipamientos, para remedios, para todo lo que tenga que ver con el COVID-19. Va a ir para educación, para poner en marcha de vuelta ese plan de becas Progresar que había. Va a ir para la producción y el trabajo, porque también va a las pymes para promover las pymes, la economía de las pequeñas y medianas empresas. Va a ir al tema viviendas, porque parte de estos recursos va a servir para urbanizar y para mejorar la calidad de vida de todos los barrios de emergencia que hay en el país, son más de 4.000. Y va a ir también al sector energético para promover el uso de gas, un plan para el uso de gas natural que lo va a encarar precisamente YPF, ¿no? Para nosotros no es un aporte, para nosotros es un impuesto. No entendemos por qué esta cuestión de llamarlo aporte, porque tiene todas las características intrínsecas del impuesto y como está definido como tal. Porque está hecho por ley, porque el organismo de aplicación es la FIP, porque tiene un periodo de vigencia y porque no hay una contraprestación directa y porque su extinción de la obligación es pecuniaria. Entonces tiene todas las características del impuesto. Para nosotros uno puede abordar este impuesto de distintas órbitas porque nosotros no estamos de acuerdo con el impuesto. Estamos tomando sobre base un impuesto que es el impuesto a los bienes personales de la declaración jurada del año 2019. Sí. ¿Sí? Es decir, hay una persona que ya ha pagado un impuesto al patrimonio, que es el impuesto a los bienes personales, y que ahora tiene que volver a pagar otro impuesto que es una sobretasa. En este presupuesto que vamos a empezar a tratar seguramente después de estas leyes, lo que no está contemplado es este impuesto. Por lo tanto, tenemos un ingreso fiscal que no está incorporado. Y también vamos a tener que tratar lo que salió en todos lados, es la nueva moratoria previsional, cómo va a afectar a esto, y la nueva fórmula previsional, cómo va a afectar los egresos. Entonces, lo que estamos diciendo es, ponemos el carro adelante del caballo, vamos a aprobar una ley y un presupuesto que ya está cerrado y que no sabemos qué impacto va a tener, si esto vamos a tener un mayor déficit o un menor déficit fiscal. Es tan de sentido común lo que estamos haciendo, que es pedirle un pequeñísimo aporte a los que por distintos motivos efectivamente han acuñado patrimonios y fortunas superior a los 200 millones de pesos. Es tan lógico, tan razonable, que me parece que prácticamente no merece discusión, excepto que la discusión política pase por representar efectivamente los intereses de aquellas 12.000 personas que tienen estas grandes fortunas. Yo también lo dije la semana pasada en la reunión de comisión, Melina. Nosotros hemos evitado la discusión de nombres y apellidos, la personalización de estos aportes. Hemos evitado la discusión ética o moral a través de la cual ellos generaron estas grandes fortunas. No estamos diciendo si son herencias, si la hicieron ellos, si jugaron a la timba financiera. No dijimos nada de todo eso. Lo que nosotros pensamos que en este momento es importante este tipo de aporte. Sinceramente, ¿qué nos gustaría a nosotros? A ver, primero que esto es un proyecto de diputados, como yo te dije, hemos analizado otros. Es cierto que a la hora de plantear las alternativas no hay mucho. Yo me imagino que hubiera hecho Mauricio Macri. Hubiera dicho, necesito más recursos, por lo tanto, recorto en educación, recorto en ciencia y tecnología, recorto en producción, recorto en áreas sociales. Eso es lo que hubiera hecho si hubiera estado gobernando. Ese era el camino fácil. El camino fácil es poner cara de estadista y plantear a los argentinos que el sacrificio lo teníamos que hacer el 100% de los argentinos. Nosotros estamos diciendo, necesitamos este tipo de aporte para poder avanzar en el sentido que lo estamos proponiendo, y me parece que es un aporte prudente, modesto, tampoco es una cosa que genere una situación demasiado desventajosa. Diputado, yo creo que el gran problema argentino, y que lo demuestran todas las cifras, porque por algo tenemos todo mal, por algo tenemos déficit, por algo tenemos máxima presión tributaria, por algo tenemos desde 1983 a la fecha el récord de recesiones de los países, por algo tenemos, según el Banco Mundial,
la máxima presión tributaria, estamos en el último puesto como presión tributaria sobre ganancia empresaria. O sea, tenemos muchas cosas que hacemos mal. Entonces, mantengámonos en el tema técnico, porque es lo único que nos puede salvar de buscar realmente el mejor impuesto en este caso o la mejor salida. Me encanta que digamos ahora que son 9.000 personas. Ahora eso a los fines técnicos no me cambia nada. Porque digamos que usted, usted tiene una panadería y usted tiene 10.000 clientes, pero uno de esos clientes es McDonald's. Y se le va ese cliente, que es el 1 por 10.000, y su panadería quebró. Así que la cantidad de gente alcanzada por el impuesto no tiene ningún interés en este tema. Pueden ser muy pocos, pero pueden tener un efecto devastador sobre la economía argentina. Hablando en un tema bancario, si usted tiene de nuevo 100 clientes en el banco, quizás los depósitos están en manos del 10% más rico de los clientes. Si esos clientes le migran a otro banco, tiene un problema de caja terrible el banco. Eso es lo único que yo quiero discutir. Yo no quiero discutir de ideología. Simplemente quiero que nos pongamos ahí. Y yo hice la pregunta el miércoles pasado para que venga la doctora Marcó a ver si me diga que si yo lo que estoy leyendo, acá tengo un artículo de The Guardian que dice que Argentina, usa la palabra, usted sabe inglés, señor presidente, are flocking Uruguay. No sabe, bueno, dice... Flocking quiere decir que están huyendo como en manada a Uruguay, lo dicen los diarios extranjeros. Juntos por el Cambio ya lo han dicho expresamente hoy que no van a acompañar el proyecto y por allí escuchábamos que algunos argumentos técnicos. En realidad yo creo que esto obedece también a miradas políticas muy claras de compromiso social, de compromiso de solidaridad. Yo creo que hoy también se percibió un ataque desmedido al presidente de nuestra Comisión de Hacienda, injusto verdaderamente, ofensivo, y hubieron palabras de reparación para con él y las hago mías también. ¿Por qué, diputada? Amplíe ese concepto para quien no estuvo mirando. Porque refiriéndose al movimiento cooperativista, que es esencialmente solidario, atacar los orígenes, la proveniencia del diputado Heller, que justamente tiene su origen y su gran compromiso en el movimiento cooperativista, me pareció que realmente era de una injusticia desmedida, ¿no? Cuando los argumentos se terminan, Karen, entonces comienzan los gritos, las ofensas, buscar tener la razón de manera forzada. Y yo creo que acá lo que hay que hacer es asumir las responsabilidades con claridad de lo que piensa cada uno. Nuestro bloque, desde el Frente de Todos, nosotros tenemos un compromiso social que es muy claro y que decimos, para un momento extraordinario, una decisión extraordinaria y por única vez y obligatoria. Y hoy, con el informe que recibimos de la AFIP, queda tan evidenciado de que, si recuerdo bien el número, creo que decíamos 253 contribuyentes que casi reúnen el 50% de lo que se espera recaudar. Sí. Para un país de 44 millones de argentinos. Es retroactivo básicamente porque la base imponible sobre la que se aplica es al 31 de diciembre del año 2019, de modo tal que al momento de la sanción de la ley, los activos declarados podrían ser tranquilamente otros, sobre todo después de la pandemia, digamos, ¿no? Que ha habido una caída muy fuerte, sobre todo el valor de las empresas. Digamos, este impuesto, además de gravar los campos y grava todos los activos productivos, que han sufrido muchísimo a lo largo de esta pandemia, obviamente esta larguísima cuarentena en Argentina. Así que desde un punto de vista de técnica tributaria, por eso se considera que es retroactivo. Y sería inconstitucional porque obviamente el artículo 17 de la Constitución refiere a la preservación de la propiedad privada y pensemos que la sumatoria del pago de bienes personales más la alícuota de este impuesto extraordinario, que en teoría es por única vez, pero no sabemos porque es un impuesto de emergencia para la pandemia, en un país que tiene declaradas más de 7 emergencias, de modo tal que, digamos, y que ha vivido en los últimos 15 años, que yo recuerde, casi todos los años con una emergencia económica declarada, que creo que cayó apenas durante 1 o 2 años, durante el gobierno de Mauricio Macri, donde no se prorrogó la ley de emergencia
económica. O sea que la verdad que la caracterización de emergencia en este caso puede ser sanitaria, en otro momento puede ser administrativa, fiscal o lo que fuere. Pero básicamente la confiscatoria dice la alícuota máxima llega al 7,5%. Es una alícuota insólita en el mundo, que no tiene ningún precedente sobre los activos brutos, además, ni siquiera sobre el patrimonio neto, porque los países de Europa que han gravado el patrimonio neto han ido abandonando, precisamente porque le genera un montón de problemas. El último que intentó con esto fue Francia, se le fueron 15.000 contribuyentes, perdió una cantidad enorme de ingresos tributarios por un impuesto similar, y era sobre los patrimonios netos, o sea, netos de las deudas. Esto es sobre los activos brutos. De modo tal que el contexto en el cual se da, además, en un país como la Argentina, que viene de 10 años de presión económica precisamente porque está ahogado en impuestos, es probablemente, yo diría, el último tiro en el pie que se pega el propio Alberto Fernández, tratando de ir a buscar, a cazar en el zoológico sobre los sectores que seguramente son los que necesitarías atraer para que vuelvan a apostar e invertir por el país. Para nosotros es una medida absolutamente contraproducente para la Argentina, para la inversión y para la creación de empleo. Este impuesto denominado a las manifestaciones más grandes de riqueza es de una factura técnica, impositiva, tributaria y constitucional tan mala que es un clarísimo desaliento a las inversiones. Entonces, en un momento donde en el mundo la tasa de interés baja, donde hay sobrados recursos financieros para financiar inversiones en un país que necesita inversiones, nos parece que hay que ser mucho más cuidadosos. Estamos con políticas tributarias del siglo XX, cuando el siglo XXI está transformando todo, y me parece que entre lo que se presenta en el presupuesto y la inconsistencia e incoherencia de actividades contradictorias y señales contradictorias por parte del gobierno, bueno, nos gustaría conversar esas cosas. ¿Por qué, si necesitan los dólares, no aprueban la ley del conocimiento? Que den explicaciones. Leyes aprobadas por la totalidad que son paradas con cosas que no se explican. Entonces, esas cosas nos parece que afectan las posibilidades de recuperación. Uh-huh. Toda la academia, la política, los economistas, digamos, no hay otra forma de llamar a eso que ellos denominan aportes solidarios que no sea un impuesto. Digamos, es un impuesto, es una norma que es general, compulsiva, obligatoria, que no tiene contraprestación. Técnicamente no hay otra forma de que sea considerado. Digamos, la Cámara no tendría posibilidades de sancionar un aporte. No hay marco legal, no se prevé que eso pueda ser un aporte compulsivo, sin contribución. Es un impuesto. No hay duda acerca de eso. Supóngase que mañana le ponemos impuestos. ¿Usted cree que la van a votar a la ley? ¿Que la van a votar? No, ya anticiparon que no. Le trajimos con detalle. Escúcheme, la ley, la 27260, de reparación histórica, usaron los jubilados y en el título 2 pusieron el blanqueo de capitales. Desde el artículo 36 para abajo, eso que Pastori nos está diciendo en la fecha, leen el artículo 41, es mucho más impreciso, tanto es así que dejó lugar que después blanquearan hasta los familiares del presidente, ¿no es cierto? Se eligió precisamente asistencia que es totalmente federal, para los barrios populares, para las becas, para las pymes el 20% tiene una distribución federal, lo ha mostrado también el ATP, y tiene un sentido que es recuperar en concordancia con lo que proponemos en el presupuesto nacional, recuperar la economía a partir de tranquilizar. Ellos tratan de poner que piense el carnicero de la esquina que va a pagar este impuesto. Es una locura. ¿Cómo los campos van a entrar si no entran dentro de el capital imponible de los bienes personales? Y es clara la ley, está referido, está el número del artículo. Hay 888.000 y pico de contribuyentes que pagan impuesto al patrimonio. De esos, 9.250 van a ser objeto de tributación
si completan la declaración jurada. Lo escuchaba hablar de la evasión. La evasión se da en los paraísos fiscales. Le tendría que haber dicho a su presidente que blanqueara sus patrimonios completamente. Nosotros sentimos que no es el camino generar un impuesto más, el impuesto número 166 en nuestro país, haciendo que nuestro país siga liderando el ranking de los países con mayor cantidad de carga tributaria y con mayor cantidad de impuestos sobre el sector productivo. La historia argentina marca que todos estos hechos extraordinarios después se transformaron en permanentes. Recordemos las retenciones, recordemos hasta el impuesto a las ganancias en su momento, digamos, hay muchos ejemplos, el impuesto al cheque, hay muchos ejemplos que marcan que después se terminan transformando en permanente estos impuestos y que se suman a la larga lista de impuestos y carga tributaria a quienes producen. Entonces, la verdad es que no lo tomamos como un aporte porque además no es voluntario, es compulsivo, es obligatorio y además tiene un componente de cargar sobre el capital donde ya existe un impuesto que es el impuesto a los bienes personales. También otra cosa que hemos detectado en la ley es que, y hay en esto por eso no salió el dictamen en el día de hoy, hay todavía una discusión interna dentro del Frente de Todos y también en la búsqueda de los votos que necesitan por sobre su bloque, porque no están llegando a un acuerdo y la verdad es que la redacción hasta el día de hoy no solamente que no es clara, sino que también están en búsqueda de mayores consensos con los bloques que generalmente se dicen que son opositores, pero que generalmente los terminan apoyando en todos los proyectos. Sergio Massa dio inicio a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la que participó el ministro de Economía, Martín Guzmán. Todo ocurrió en el Salón de Pasos Perdidos que estuvo especialmente acondicionado para recibir ese informe. Todos sabemos que el presupuesto es la ley de leyes, que debe dar certezas, que debe garantizar la previsibilidad en el trabajo del Estado para los ciudadanos y por eso creemos muy importante en esta casa que la discusión se dé en un marco franco, sincero, sensato, honesto, pero sobre todas las cosas de respeto y de consideración a la realidad que le toca vivir a la Argentina y al mundo. Porque sin dudas que estamos frente a una situación crítica y la sociedad argentina espera de nosotros seriedad y responsabilidad para que esta herramienta, que es la que va a definir los créditos, la que va a definir las posibilidades de trabajo, las obras, los instrumentos de inversión en materia de salud, de educación, los caminos, las rutas, los trenes, tiene que ser el fiel reflejo de las cuentas públicas de la nación, pero también de las necesidades que la Argentina tiene. El presupuesto es la herramienta más importante para la política pública, la ley de leyes, y hoy lo que estamos haciendo es presentar lo que consideramos el ancla del esquema integral macroeconómico de transición entre el lugar en el que hoy se encuentra la economía argentina y el lugar al que queremos llevar a la economía argentina. De modo que lo que hoy voy a realizar es una presentación integral en la cual queremos enmarcar desde la visión del gobierno, desde la visión del presidente Alberto Fernández, qué es lo que consideramos como el punto de partida, en dónde está la economía argentina hoy, hacia dónde buscamos ir tanto en cuanto a los objetivos del desarrollo económico y social, como en cuanto al manejo de la política macroeconómica. ¿Cuál es la situación que actualmente enfrentamos en cuanto a la capacidad de hacer política económica? ¿Cómo hemos llegado a esa situación en un contexto de desarrollo histórico? ¿Y cuál es el esquema que planteamos para la transición del cual el presupuesto 2021 es un elemento absolutamente central? El presupuesto 2021 ha sido elaborado de forma meticulosa junto a todo el equipo y a todo el gabinete del gobierno, obviamente bajo el liderazgo del presidente, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y todos los ministros y ministras, y lo que haremos es presentar
esos detalles y enmarcar esos detalles dentro del esquema macroeconómico, como digo, de transición. El presupuesto tiene metas clarísimas. Plantea un crecimiento del 5 y pico por ciento, plantea una inflación del 29%, plantea que los salarios crezcan por encima de la inflación, es decir, que haya una recuperación real del valor del salario. Creo que es un presupuesto realista que parte de la grave situación de donde arrancamos y que intenta transitar un camino de crecimiento sostenido. Por eso hoy el ministro hablaba de indicadores plurianuales, porque también están allí planteados una serie de valores que tienen que ver con lo que esperamos que pase en el 2021, 2022, 2023. Después de haber logrado reducir, como se ha logrado, la carga de la deuda, que era una mochila, yo diría, ilevantable que dejó la gestión anterior, y que hoy nos deja, si no hubiéramos tenido la segunda pandemia, una perspectiva más que auspiciosa para la recuperación económica. La Constitución, las leyes del país establecen las mayorías necesarias para aprobar las leyes según la jerarquía, la importancia que cada una de esas leyes tiene. Entonces, en algunos casos alcanza una mayoría simple, en otros casos hace falta una mayoría agravada, en otros casos hace falta una mayoría especial. Cuando se logran esas mayorías, la democracia ha cumplido su objetivo y nadie puede asumir para sí el derecho de actuar como vetador de las decisiones que se toman por mayoría. No veo por qué nosotros tenemos que pensar que este presupuesto no va a tener el apoyo mayoritario para que el gobierno tenga la herramienta para llevar adelante su plan de gobierno, su gestión. Creo que primero hubo una clase magistral y después la presentación de un presupuesto que está cargado de incertidumbre y que tampoco resuelve el problema de la brecha del tipo cambiario que estamos viviendo hoy, a donde hay un dólar proyectado en el presupuesto de 102 pesos. El ministro ha dicho que ese es el tipo de cambio oficial que va a permanecer. Bueno, imaginemos lo que significa la incertidumbre con una brecha entre esa moneda de 102 y los 140 que ya está girando en todos lados. Brechas cambiarias por encima del 50% son brechas cambiarias que obligan no a un cepo, sino a cepo tras cepo tras cepo tras cepo. Entonces, creo que ha dicho que se va a financiar con un mercado de capitales que hay que desarrollar en la Argentina con nuestra moneda, cosa que estamos todos de acuerdo, pero estamos con un sistema bimonetario, el peso no tiene valor. Y obviamente la vía del endeudamiento o para financiar el déficit lo que prevé es el 60% por vía de emisión, es decir, más emisión del Banco Central, y lo otro por vía de endeudamiento interno en pesos. Conclusión, creemos nosotros que la presentación del presupuesto, que está cargado de buenas intenciones, pero que choca muy de frente con la realidad. Y una cosa es el objetivo a donde quiere ir y otras son las enormes contradicciones que el gobierno no puede explicar con la creación de impuestos, el impuesto a las nuevas fortunas, aunque se diga que no es un impuesto. No está proyectado tampoco cuánto se va a recaudar de eso, si lo prevé como prevé el gobierno en el presupuesto. Así que tenemos muchísimas incertidumbres sobre lo que ha expuesto hoy el ministro. Se va a haber una inversión de 6.500 millones en materia de género. En el año 2019 tuvimos una ejecución de 579 millones, así que pueden notar cómo estas políticas se van a ver a lo largo y a lo ancho del país en un tema tan sensible, en un país donde hay 300 mujeres muertas por causas de femicidio y que nosotros es una política que el presidente Alberto Fernández, que la ministra Eli van a trabajar para erradicar. Así que es un presupuesto absolutamente novedoso y que intenta cerrar la brecha de género. Cuando uno lo escucha al ministro y cuando define los pilares fundamentales donde se trata este presupuesto, habla de una estabilidad en la macroeconomía basado en una proyección de lograr un equilibrio fiscal con una política fiscal sostenible, les daban ellos, con una recuperación de la actividad económica. Y acá los interrogantes son varios. También hay una inconsistencia en la inflación que se prevé
para el año 2021. Se habla del 29%, pero cuando vemos las proyecciones, por ejemplo, del Banco Central, son totalmente distintas. El Banco Central, en el relevamiento que hace, tiene el 46,10% de las proyecciones. Hay una inconsistencia entre lo que prevé el Banco Central en la página oficial y lo que dice este presupuesto. Y el tema de la política en cuanto a la balanza comercial es otro problema. Uno de los temas donde parte las proyecciones de presupuesto habla de que el Producto Bruto va a caer en el año 2020 del 12,10%. Si yo digo que el Producto Bruto de este año va a caer en 12,10% y digo que el año que viene va a subir el 5,5% y el otro año el 4,5% y el 2023 el 3,5%, estoy diciendo que recién en el 2023 voy a llegar a los niveles de actividad económica del 2019. No es un tema menor. Y que también estoy diciendo de que el crecimiento no se puede dar porque en un crecimiento del Producto Bruto hay una demanda de importaciones que desequilibra la balanza comercial y pone en jaque las reservas del Estado. Y en esto, ¿cuál sería la solución? Aportar a la exportación. La exportación tendría que ser el motor de generador de ingresos. Creo que hay que tener presente, porque parece que fue hace muchísimo tiempo, pero hace nada más que días que comenzó a cerrarse una etapa referida a la reestructuración de la deuda. Creo que eso, el hecho de que la Argentina pueda afectar recursos, que no tenga la presión de compromisos de capital y que deuda, y que eso a ser invertido para generar dinamismo en la economía, sobre todo que no sea el pilar del consumo una referencia exclusiva, sino que por el contrario la obra pública y la inversión el Estado mismo haga como un motor esencial es fundamental. Entonces, digo, ojo, no nos olvidemos, apenas hace unos días se comenzó a cerrar una etapa crucial para la Argentina, en una deuda mala vida, una deuda que sirvió para endeudar sin sentido y para fugar. Así que me parece que esa es como la base. Bueno, a partir de ahí vamos con este presupuesto cuyo diseño, cuyas grandes definiciones tienen que ver con la estabilidad económica, tienen que ver con el dinamismo productivo, tienen que ver con la innovación y el desarrollo, con la salud pública, con la educación y la conectividad, y sobre todo tiene como innovador la perspectiva de género, ¿no? Que creo que es de estricta justicia también. Con la mirada puesta en la pospandemia, la Comisión de Educación volvió a reunirse con políticas destinadas a garantizar la educación para miles de chicas y chicos. Estamos muy preocupados en materia educativa por todo lo que ha venido pasando desde el momento del aislamiento, y es que, digamos, no todos los alumnos y las alumnas han podido continuar el ritmo escolar, digamos, y sostenido el vínculo pedagógico con sus maestras y sus maestros. Por una serie de cuestiones que tienen que ver con la falta de insumos tecnológicos, con la falta de conectividad, con la falta de un lugar adecuado en su hogar para seguir sosteniendo las actividades escolares, por falta de, de ayuda también y de colaboración de la familia, bueno, por miles de cuestiones. Entonces, la preocupación que tenemos ahora es justamente cómo vamos a trabajar esas trayectorias escolares en lo que queda del año, que seguramente va a seguir siendo una educación virtual, y fundamentalmente lo que nos espera en el 2021. Por eso es que desde el principio del aislamiento estamos muy preocupados por los niveles de deserción y de abandono que puede haber, fundamentalmente en la escuela secundaria. ¿Qué tal? Porque muchos pibes y pibas no se pudieron conectar, pero además muchos tuvieron que salir a trabajar. Muchos tuvieron que salir a trabajar a recuperar lo que el grupo familiar dejó de obtener en este proceso, en esta etapa de pandemia. Recuperar todo eso va a ser un poco complejo, por eso la idea es constituir un consejo, un programa donde
participen todos los estamentos de la comunidad educativa, donde haya una fuerte impronta de políticas públicas de parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales para acompañar esa cuestión. La Comisión de Población y Desarrollo Humano contó con la presencia del titular del INDEC, Marco Labaña, que habló sobre las características y la fecha que va a tener el propio censo. Además, se presentó como novedad la posibilidad de que haya un censo económico que sea electrónico. Cuando empieza la pandemia y empezamos a ver y tomar la decisión de que teníamos que postergar el censo, lo que empezamos inmediatamente fue un trabajo, que esto de vuelta también es novedoso, en el tratar de dar los primeros pasos a un icenso. ¿Cuáles son los objetivos del icenso? Va a ser que los propios ciudadanos se puedan autocensar, puedan entrar en una página web o una aplicación vía celular donde pueda responder las preguntas del censo, y esas obviamente automáticamente llegan al instituto y las podemos procesar junto con el resto de el relevamiento tradicional, que es con el formulario o con las células censales, como hacemos siempre. Esto todavía no lo tenemos 100% definido. Estamos haciendo, primero lo estamos desarrollando, vamos a hacer unas primeras pruebas pilotos para ver el funcionamiento de esto, y si todo sale bien lo vamos a estar implementando para el censo definitivo. ¿En qué va a consistir esto? Nosotros vamos a tratar de por lo menos llegar al 15% de la población que se pueda autocensar. Si es más, bienvenido, pero por lo menos vamos a tratar de, y esto sin que esto sea un objetivo a rajatabla de que pongamos el 15%, pero viendo algunas experiencias internacionales, se puede pensar que uno puede llegar al 15%. Quizás nos sorprendemos y es mucho más la población que termine haciendo el censo. No lo sabemos, eso es parte de las pruebas que vamos a querer estar haciendo, pero en todo caso también queremos que sea un primer puntapié para lo que tiene que ser hacia adelante los censos. La República Argentina realiza censo de población desde el año 1869 y ahora desde 1960 se hace de manera ininterrumpida. El recuento metódico de la población en tiempo y forma es un instrumento de gobierno y de políticas públicas con rango constitucional. La realización de los censos nacionales está contenida en el artículo 45 de la Constitución Nacional para determinar la representación proporcional de la Cámara de Diputados. Por eso la importancia que tiene este censo. Lo primero es la mayor y mejor herramienta para planificar y desarrollar políticas públicas. Segundo, constituye una de las políticas de Estado más antigua y arraigada de nuestro país y se puede decir que es la de mayor envergadura por su magnitud operativa e involucra de manera transversal a diversos organismos de los 3 niveles del gobierno y define la proporcionalidad de la cantidad de diputados por provincia. El censo constituye el principal insumo para la obtención de muestras estadísticas de las diversas entidades geográficas y territoriales, las que permiten efectuar mediciones sobre la evolución de las características sociodemográficas y económicas de la población en los periodos entre censos. Por eso le dábamos mucha importancia y le damos mucha importancia y agradecemos a todos los diputados y diputadas que están presentes y que han presentado proyectos y que en algunos tiene cabecera en esta comisión, y agradecemos el director general del INDEC, Marco Labaña, que habíamos suspendido la reunión anterior por haberse caído el protocolo que nos habilitaba para hacer estas reuniones virtuales, pero que apenas lo reorganizamos, hoy está aquí presente. Esta semana se pudo avanzar con una nueva sesión especial en la Cámara de Diputados. Había 4 proyectos para debatir, se pudo avanzar con 2, o a uno se le incorporaron modificaciones y vuelve para la comisión. Y el cuarto, que pretendía regular la actividad de los fonoaudiólogos, va a ser recién tratado para la próxima sesión. Voy a ser sincero, yo estoy aprendiendo. Vi que hay mucha gente que sabe
no tenía idea que había tantos diputadas y diputados que sabían tanto de ambiente. En este caso, uno trata siempre de aprender. Creo mucho en la militancia política, cultural, sindical, social y también ambiental. No soy de aquellos que estigmatizan militancias ni de los que creen que hay militancias cool, por llamarlo de alguna manera. Creo que es muy bueno que haya pibes y pibas que se comprometan con su realidad y traten de transformarla aparte. Provengo de una organización quizá la más grande en materia de jóvenes de la Argentina y he visto también cómo estos diferentes sujetos políticos que se van incorporando con nuevas demandas que traen aparejados estos tiempos van creciendo y van desasnándonos a nosotros que provenimos por ahí también de otro tipo de luchas, como fueron también, por ejemplo, la ley de medios, con una cantidad de foros por toda la Argentina que trató de ampliar la pluralidad de voces. Y acá, por ejemplo, estamos hablando del derecho a la información ambiental. Bueno, también tiene que ver con eso. Los grandes anunciadores de los medios de comunicación solo dejan muchas veces ver las cuestiones ambientales cuando les conviene por algún motivo para golpear a algún gobierno que no les guste. Entonces creo que todo este tipo de situaciones que fuimos viendo a lo largo del tiempo son las que realmente tenemos que observar y ver y respetar. Así fue también, como hace 10 años ya, la Argentina fue un país de avanzada, entre los 10 primeros del mundo en tener matrimonio igualitario. Así que nadie les puede decir que si hay pocos países que vayan avanzando en esto es que no se puede. ¿Cuántos países más incorporaron al matrimonio igualitario después que lo hizo la Argentina? Y así fue también con la Ley de Identidad de Género y Diversidades. Siempre hay que estar construyendo. Todos sabemos que el acuerdo de Escazú es producto de 6 años de trabajo y participación que parte desde Río +20 y que la Argentina suscribió en el 2018 y que sus 3 pilares fundamentales tienen que ver con el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental. Es verdad, y acá diputados preopinantes lo manifestaron, la legislación de nuestro país, señora presidenta, por supuesto que cuenta con importantes avances en algunas de estas cuestiones. Lo han citado, por ejemplo, lo que fue la inclusión del artículo 41 y 43 en la reforma del 94 de nuestra Constitución, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental del año 2003, o las propias disposiciones que nos establece la Ley General de Ambiente. Y en ese sentido, presidenta, este acuerdo constituye, por lo menos para nosotros, desde nuestro interbloque, una auspiciosa y poderosa herramienta para que podamos garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos y garantías que estos 3 pilares principales están establecidos en Escazú. En este proyecto venimos a restituir la situación original, partiendo de un criterio que con bastante claridad dijo la directora del ANSES cuando nos acompañó en el debate, que es volver a poner este activo, este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto del sistema previsional y no de una pequeña porción en términos relativos, como son, con todos sus derechos, aquellas personas que están incluidas en la llamada reparación histórica. Por consiguiente, la ley, entre otras cosas, establece
con absoluta claridad esto que acabamos de decir, y al mismo tiempo, desde su artículo primero, plantea que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad debe priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real, promoviendo, por un lado, la sostenibilidad del sistema previsional y por otro, el de la economía en general. El gobierno de esta manera creo que contribuye y promueve un alivio importante, adicional, con una cantidad de meses de financiamiento a tasa cero, que en la práctica, frente a la reducida inflación comparada con periodos anteriores, pero inflación al fin, significa una licuación real de los términos de esa deuda, y eso también ocupa un capítulo de este proyecto que creemos debe ser adecuadamente valorado. Estamos tratando una ley que se denomina precisamente Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son fondos de los jubilados, al mismo tiempo que el gobierno decide suspender la fórmula de actualización para los actuales jubilados. Entonces, ¿cómo se explica esta paradoja jurídica? Que por un lado queremos proteger fondos de los jubilados y al mismo tiempo le estamos defaulteando a los actuales jubilados, suspendiéndole una fórmula que hubiese sido mejor de haberse cumplida que los ajustes que dio el gobierno nacional por decreto. Entonces, mientras se proclama la defensa del Fondo de Garantía de los Jubilados, se castiga a los actuales jubilados, generando una noción, creo, a mi criterio falsa, de que el Estado, o sea, nosotros, el legislador, está más preocupado por los futuros jubilados que por los actuales jubilados, dándole cierta preeminencia al jubilado futuro respecto al actual. Es decir, al actual sí se lo puede defaultear, es decir, incumplirle el compromiso, pero vamos a preservar este supuesto activo para no incumplir los compromisos de los futuros jubilados. Obviamente esto es una ficción jurídica, no es eso lo que nosotros estamos legislando, no es que preferimos al futuro jubilado, que somos nosotros, nuestra generación activa, respecto a los que están ahora que son pasivos. No es eso, es que la plata no está para pagarle más a los actuales jubilados, porque esa plata del fondo, en gran medida, son títulos y deudas con el propio Estado. Entonces, esta es la verdad de la realidad de lo que estamos tratando. Entonces, lo que hace esta ley cuando dice que de manera contracíclica para la pandemia aportará, en realidad en la práctica va a ser un neteo de títulos públicos. Para que la gente lo entienda, el Fondo de Garantía tiene un montón de títulos públicos que se los va a transferir a su alter ego, que es el Tesoro, con títulos públicos, con lo cual aquí no ha pasado nada. El proyecto es muy sencillo. Le prohíbe a personas físicas, personas humanas o jurídicas que tengan cuentas en países o lugares a los que llamamos habitualmente paraísos fiscales. Como bien dijo el diputado Heller, lo más propio es hablar de guaridas fiscales. Y aquellos que tengan probada evasión fiscal. Es decir que me parece que es muy importante que el Estado tenga una herramienta que le permita distinguir entre aquellas empresas que cumplen con sus obligaciones y aportan al desarrollo del país y aquellas otras empresas que por medio de intríngulis legales y contables se dedican a evadir impuestos. Me parece que en un tiempo en el que el Estado está haciendo un tremendo esfuerzo fiscal para atender las necesidades que ha generado la pandemia, es muy importante que cada peso del presupuesto vaya allí donde se necesita. Y hoy en verdad se necesita en salud, se necesita en educación, se necesita en seguridad social, se necesita en la protección de los puestos de trabajo y se necesita en la reactivación económica. Este es un proyecto que seguramente vamos a votar prácticamente todos los bloques e interbloques de la Cámara, y me parece que es una señal muy importante para el resto del mundo, porque el Foro Económico Mundial señala que los estados en el mundo dejan de recaudar 200.000 millones de dólares por año por esta fuga de capitales que van a parar a las guaridas fiscales. Se estima que el 40% de las ganancias que obtienen las empresas transnacionales todos los años van a parar a estas guaridas fiscales, y que solo el 10% de las compañías que ponen su plata en estas guaridas fiscales justifican el 98%
de esas cuentas. Por eso me parece importantísimo que podamos tratar este proyecto. También en la sesión especial que hubo esta semana juró Guillermo Carnaghi, quien sucede a quien se convierte en el nuevo secretario de Energía, Darío Martínez. Obra en Secretaría el informe de la Junta Electoral del Distrito Neuquén, en el que se determina que el señor diputado electo, don Guillermo Oscar Carnaghi, ocupará la vacante producida por el señor diputado Darío Martínez. Si hay asentimiento, se lo invitará a prestar juramento. Resulta afirmativo. Se invita a los señores diputados y diputadas a ponerse de pie y al recinto a don Guillermo Oscar Carnaghi. Guillermo Oscar Carnaghi, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Queda habilitado para incorporarse a su banca. Durante la madrugada, en esta sesión especial que se celebró en la Cámara de Diputados, el titular, Sergio Massa, aceptó la renuncia de Juan Emilio Ameri después de protagonizar estos hechos graves que nada tienen que ver con el normal funcionamiento y decoro de la honorable Cámara de Diputados. También unas horas antes se constituyó una comisión especial para evaluar este caso. Desgraciadamente, quiero interrumpir el debate de esta ley para plantear que frente a una falta grave de un diputado, en el marco de las sesiones de asistencia presencial y remota, se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa. Quiero plantearles con mucha claridad que a lo largo de estos meses, en el marco de la pandemia de funcionamiento de manera remota, hemos convivido con situaciones de a lo mejor algún diputado que se quedaba dormido, de algún diputado que se tapaba mientras estaba en su casa, pero que hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y las reglas de normal funcionamiento de esta casa, y por lo tanto quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento, disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri, disponer la conformación de una comisión de 5 miembros de esta casa para que determinen la sanción tal como lo prevé el reglamento e invitar a los distintos bloques a que aporten los nombres para la conformación de esa comisión. Esta es la Casa del Pueblo. Vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero no podemos admitir, como cuerpo de representantes en democracia, que se den este tipo de situaciones. Por lo tanto, les pido que en el marco del artículo 188 procedamos a la suspensión inmediata del diputado Ameri y procedamos a la constitución de la comisión de 5 miembros que prevé el reglamento para determinar si corresponde la expulsión. Mientras transcurría la sesión, veo en la imagen en pantalla una situación que ya todos conocen, absolutamente desagradable y absolutamente reñida con lo que debe ser el normal funcionamiento de este cuerpo, de esta casa. Que le falta el respeto no solamente a todos los diputados, sino al pueblo argentino, que espera de nosotros trabajo, que espera de nosotros capacidad de diálogo, consensos o disensos sobre ideas que tengan que ver con mejorarle la calidad de vida. Nos juntamos con el presidente del bloque del Frente de Todos, con las autoridades del bloque del Frente de Todos, con Máximo, con Cecilia, con Cristina Álvarez Rodríguez, y tomé la decisión de aplicar el artículo 188 del reglamento, pero además el artículo 66 de la Constitución Nacional, que cuando algún diputado en alguna actitud ofende al cuerpo y al pueblo,
el presidente tiene la posibilidad de aplicar sanciones de manera inmediata. Quiero contarles también que además de hablar con el presidente de nuestro bloque, hablé con el presidente de la República, que compartió la decisión que iba a tomar como presidente de esta Cámara, suspendiendo de manera inmediata al diputado. Y la verdad es que me decían, antes de charlar con ustedes, porque estoy enojado por la situación, porque estoy con mucha bronca, me decían: no transmitas el enojo, pero no puedo no enojarme, porque me duele, porque la sociedad argentina la pasa mal, porque tenemos un momento en el que todos tenemos que poner el hombro para sacar a la Argentina adelante, para de alguna manera salir de esta situación que nos toca vivir a todos. Y situaciones como esta, lo único que hacen es divorciar a la política del conjunto de la sociedad argentina. No lo puedo permitir, tomé la decisión de la suspensión, pedí que se constituya la comisión y vamos a ser ejemplificadores con la sanción. En consideración, la renuncia del diputado Juan Emilio Ameri como integrante de este cuerpo, sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura a la aceptación de la renuncia del diputado Juan Emilio Ameri. 224 afirmativos, 1 negativo, 3 abstenciones. Resulta afirmativo. El diputado ha dejado de pertenecer a este cuerpo. Gracias por haber estado ahí del otro lado recorriendo todo lo que pasó en la semana en DTV, el periodismo en el Congreso. Nos reencontramos la próxima semana. Chau.